Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor, dando gracias al Señor por este nuevo día que nos permite el poder compartir con ustedes este saludo de amor desde la distancia aquí. Y también agradecer al Señor por todo lo que Él ha sido a favor nuestro. También quisiera dar gracias al Señor por todos los hermanos y hermanas que se han puesto en las manos del Señor en la semana ya que está culminando para la lectura y la reflexión de la palabra del Señor. Y considero a todo ha hecho bien a nuestros corazones. Vamos a dar lectura en esta tarde a un texto de la palabra del Señor y lo voy a hacer en el libro de Gálatas. Voy a leer en el capítulo número 5, versículo número 17. Doy lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cuando estamos en este tiempo de recogimiento, independiente de la situación que estamos viviendo como país, en el cual debemos estar resguardados para cuidar nuestra salud y también no contagiar a nuestro prójimo, que son las personas. Estamos en un tiempo de reflexión y que tenemos que adaptarnos también a este tiempo. Pero no podemos dejar de hablar de uno de los hechos más sobresalientes en la historia de la humanidad, que es el gran amor del Señor que tuvo para con la humanidad, con el género humano. De este género humano estar apartado, perdido, destituido, dice el texto bíblico, de la gloria de Dios. El Señor envió a su Hijo ya más de 2000 años atrás y que marcó la historia, que había un antes, un tiempo de perdición y un después, un tiempo de redención con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz y la gran resurrección que trajo a la vida de la iglesia inicial instaurada por Cristo un problema de tremenda bendición. Trajo un tiempo de gran bendición porque vieron cumplido aquellos hombres y mujeres que abrazaron la cruz de Cristo, vieron cumplida la promesa del Señor para sus vidas. Que Dios nos bendiga. Y tenemos el texto que yo di lectura, que el apóstol Pablo, en su vida, revisando su testimonio, fue carta leída en el después. El antes era un perseguidor y el después fue un perseguido y un anunciador de la palabra y la buena nueva de salvación para todo aquel hombre que quisiera aceptar a Cristo. Y el testimonio a él, porque de primeras el mundo judío que le tocó a él predicar, de hecho a sus compañeros de milicia antes del cristianismo, se tuvo que ver enfrentado a todos aquellos porque tenían una visión del judaísmo que Cristo era un profeta más de tantos que iba pasado. Pero el encuentro del Señor con el gran apóstol San Pablo marcó la gran diferencia en su vida. Y después de haber pasado por muchos procesos,
por pruebas, por predicar el Evangelio, después de haber sido despreciado y no aceptado en aquellos apóstoles que el Señor iba formado. No nos olvidemos que el apóstol San Pablo no fue uno que llamó al Señor estando en vida, sino que a posterior lo llama a través de su Espíritu Santo. Por tanto, para ganarse la confianza de los apóstoles, él no solamente con palabras tenía que ganarse esa confianza, sino demostrado a través del trabajo a viva voz en la anunciación del Evangelio y como testimonio vivo de su vida entregada a Cristo. Y aquí usa unas palabras que dice: de aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Una de las principales causas que fue el apóstol San Pablo reprobado es porque esta nueva forma de predicar, este nuevo modelo que Cristo trajo, dejaba por tierra lo que era la ley. Más bien le dio su verdadero significado. Que Dios nos bendiga. Así como el anillo en este tiempo representa el pacto del matrimonio, la circuncisión en ese tiempo representaba el pacto entre Dios y el padre de la fe, Abraham. Por tanto, las familias al circuncidar sus hijos, por lo tanto, los descendientes daban testimonio de entrar a este pacto del Señor con Abraham y todas las generaciones. Pero con Cristo, el Evangelio y el mensaje del Evangelio, la gran señal, así como la circuncisión fue la señal del antiguo pacto, con Cristo y su Evangelio, la gran señal es la conversión a Cristo o el nuevo nacimiento a Cristo a través de uno de los sacramentos que es el bautismo en agua o con agua, y que dice que todo aquel que es bautizado nueva criatura es. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Por tanto, este gran acontecimiento, el apóstol San Pablo habla que él lleva en su cuerpo, o más bien llevó en su cuerpo, las marcas del Evangelio de Cristo. Que Dios nos bendiga. Y yo quiero leer un texto que habla de esto de manera resumida, que está en el primer libro de Pedro, en el capítulo 4, versículo 5, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse a lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Está hablando, amados hermanos, de la vida que debe llevar el cristiano. Ninguno padezca por estas cosas, dice, como malhechor o ladrón, o por hablar o entrometerse en la vida de los demás, sino si alguno padece como cristiano por predicar el Evangelio del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Muchas veces
Como dice en otro texto, si os vituperan o os ultrajan. En otras palabras, el censurar, el desaprobar con dureza, ofender con hechos contra la dignidad de la persona o contra el honor de la persona o la credibilidad también, podríamos decir, de las personas. Que Dios nos bendiga. Es lo que dice Pedro a la iglesia de aquel entonces. Exhorta en esta dirección. Si usted, hermano, padece este tipo de cosas por predicar el Evangelio, glorifíquese en Cristo. Dele gracias al Señor. Como también el apóstol Pablo resume en un pasaje lo que él vivió estando predicando el Evangelio. Y habla en el segundo libro de Corintios, en el capítulo número 8. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Que Dios nos bendiga. Podemos ver la gran necesidad que pasó el apóstol San Pablo. No porque lo buscó, más bien como consecuencia de predicar el Evangelio de Jesucristo. De predicar que Cristo un día dio su vida por el ser humano y todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador tiene esperanza de una vida aquí en la tierra, pero le espera un galardón en los cielos. Di mucha enumeración, quise leer este texto para ver ¿cuál de ellas, hermanos queridos, o en qué áreas a usted y a mí nos ha tocado vivir en lo que es el Evangelio de Cristo? Lleva marcas del Evangelio del Señor. ¿Considera usted que a través de su testimonio, de su trabajo en el Señor, ha padecido alguna situación que a usted le ha marcado la vida como cristiano por su entrega genuina al Señor? Probablemente si usted
ha sido privada de participar en los cultos por algún familiar, un esposo, o su esposa, los hijos, o la sociedad, los amigos, se han mofado de usted, y usted se ha sobrepuesto, ha entregado su vida a Cristo, le sirve al Señor de igual manera, sigue hablando de Cristo, eso puede provocar en usted una marca profunda que puede decir: tengo marcas en mi cuerpo por ser cristiano. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Más en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos queridos, y en este tiempo que recordamos la muerte de Cristo en la cruz, no podemos dejar de hablar del amor del Señor. Dice la historia de la Iglesia que uno de los papas de la Iglesia en los primeros siglos habla del Papa Sixto, fue el número 24, y él dijo en su tiempo que la Iglesia del Señor tiene dos amenazas latentes. Y una de las amenazas era la exterior. Y cuando hablaba de la exterior se refería a la persecución sanguinaria del emperador Valeriano. Y la otra causa que hace daño a la Iglesia es la división interna de la Iglesia, que muchos cuidan sus intereses o tienen sus propios intereses. Y sabe, hermanos queridos, por mantener la fe en el Señor Jesús, el Papa Sixto fue decapitado. Por mantener la integridad que nos lleva el Evangelio a predicar y a practicar y a vivir. Pero también habla de un diácono de la Iglesia, un hombre que también se mantuvo fiel al Señor, y es el diácono llamado Lorenzo, que por mantener su integridad en Cristo y en el Evangelio recibido sin alteración, dice la Biblia que este hombre de Dios, por orden del emperador Valeriano, lo ponen encima de una parrilla, encienden el fuego, y podremos decir que prácticamente murió asado, producto del fuego que se encendió para consumir su cuerpo, y así poder hacerlos callar a todos aquellos que estaban mirando lo que estaba preparado para los que no renegaban la fe en Cristo. Amados hermanos, estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo de lucha, de prueba, y en este tiempo más que nunca, primero tendremos que agradecer el amor de Cristo en nuestros corazones. Ese amor que no escatimó el Señor desprenderse, entregar a su Hijo por amor a nosotros, y que nos ha traído este Evangelio muchas gratificaciones en lo personal, gratificaciones en la familia, gratificaciones cuando vemos a los demás, a los hermanos avanzar en la fe, que se paran tras un púlpito a predicar el Evangelio, gratificaciones cuando vemos que las familias se convierten al Señor, cuando los hombres consumían sus recursos en drogas, en alcohol, hoy las entregan para ser consumida en alimento y vestuario para sus hijos. Gratificaciones, como dijo una hermana día atrás, y yo también lo compartí cuando pude ver a aquellos hermanos
que se le llevó este pequeño canasto, por así decir, como ellos expresaban, pastor. Yo estaba pidiendo al Señor como un espíritu de reclamo, pero pude entender que al Señor no tengo por qué reclamar, sino que me voy a dejar llevar, como dice su palabra, que aquellas aves del cielo que no trabajan ni hilan, el Señor las alimenta. Cuanto más nuestro Señor alimentará a sus hijos. Y cuando ve, hermano, que llegamos en nombre de la iglesia, en nombre de usted, con esa bendición, cómo confirmaban la palabra en sus corazones y cómo traía lágrimas de contentamiento, como aquella hermana también que me dijo, pastor, cuando estábamos armando estas canastitas, cuando estábamos echando estos productos en la canasta, cómo sentía en el corazón el regocijo de estar haciendo algo importante y probablemente pequeño, pero fue suficiente para sentir una sensación de alivio, de gozo, de contentamiento por estar haciendo algo por el Señor en beneficio de la iglesia y de aquello que probablemente, producto de esta pandemia que está alterando el diario vivir de muchos, van a ser probados por el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. No olvidemos de mantener la fe en Cristo, que si Él dio su vida por amor a nosotros, y si le somos fieles y hacemos y llevamos en nuestra vida las marcas del Evangelio de Cristo, como dijo el apóstol San Pablo, que di lectura también, todas aquellas cosas que nos toque vivir por predicar el Evangelio y ser hijo del Señor, no nos quejemos, sino que vivámosla con alegría, vivámosla con contentamiento. Y así como el apóstol Pablo y muchos otros apóstoles y discípulos del Señor vivieron momentos difíciles de persecución, como aquellos hombres que fueron decapitados, aserrados, tirados a los leones, devorados por las fieras en los circos, la mofa del imperio romano y la gente. Aquel hombre que fue puesto en las brasas, pero que ellos vivieron la fe en Cristo y no doblegaron de su fe. No nos cansemos de hacer el bien, ni de dar gracias al Señor. Ya tendremos la oportunidad de estar en el culto y de recordar con los emblemas de pan y vino, y todos como iglesia, como cuerpo de Cristo, unidos en el Señor, conmemorar el sacrificio de Cristo hecho en el madero de la cruz por cada uno de nosotros. El mensaje es, hermano, y que Dios bendiga a su iglesia. Estamos ya dando gracias al Señor por su palabra. Quiero también compartir con usted una oración. Incline sus ojos, cierre sus ojos y damos gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra que trae vida a nuestro corazón. Oh, Señor, tú conoces a tu iglesia de dónde se encuentra y en el momento que tenga que escuchar esta palabra, reciba de ti fortaleza. Y aquellos que estén delicados de salud reciban sanidad de su alma y de su cuerpo. Gracias damos por ser nuestro Dios y dejamos esta humilde oración en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. Un saludo, hermanos, a la distancia, y el Señor también use a todos mis hermanos y hermanas que le tocará coordinar o predicar, más bien dicho,
la reflexión de esta semana en la palabra del Señor. Cuídese, participe de los trabajos, no se queje, no haga malos comentarios, que cada intención que sale de sus labios, que cada palabra que usted escriba por este medio que estamos usando, sean palabras de bendición, de fortaleza, de motivación, de alentar a los fieles. Que Dios les bendiga, afirmen sus corazones, y esto ya va a pasar. Que Dios nos bendiga y el Señor supla todas sus necesidades, así como los hermanos que se sumaron a este trabajo que trajo tanto gozo para aquellos que lo recibieron como para los que estuvieron trabajando. Bendecido de parte del Señor, damos gracias. Y aquellos hermanos que tendrán que sumarse en este segundo trabajo que probablemente tendremos que hacer, no se reste, intégrese en el trabajo. Así como aquella viuda dio todo lo que tenía, nosotros también de nuestras pobrezas bendigamos la obra del Señor. Dios le bendiga grandemente y un abrazo a la distancia. Su pastor en Cristo que le ama y ora también por ustedes. Dios les bendiga.